Bien, actividad 12, solución de triángulos rectángulos y problemas de aplicación. Los problemas nos los pueden plantear de esta forma. Recordemos que las letras minúsculas representan lados y las letras mayúsculas representan ángulos. Si yo les digo que esto vale, que el ángulo C vale 90, que A vale 8 y que C vale 12, entonces yo desconozco el lado B, el ángulo A y el ángulo B. Para poder plantearlo, yo dibujo mi triángulo rectángulo, donde A, y coloco los datos que conozco. Un dato que conozco, A es igual a 8, este es el ángulo a este le vamos a llamar B. B no lo conozco, el ángulo C vale 90 grados y C es igual a 12. Esos son los datos que yo conozco. Entonces, resolverlo es encontrar los tres lados y los tres ángulos. Ahora bien, tengo que buscar qué datos conozco, y los datos que conozco es este ángulo vale 90. Ok, tengo que pensar en una razón trigonométrica que tenga dos datos conocidos y uno desconocido. ¿Quién? Por ejemplo, para el ángulo A, pensemos en el ángulo A. ¿Qué conozco del ángulo A? Conozco el cateto opuesto y conozco la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto y me relaciona la hipotenusa? El seno de un ángulo me relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces yo sustituyo mis datos y digo que el seno de A es igual a 8 entre 12. Por lo tanto, para encontrar el valor de A solamente despejo el ángulo, y el A va a ser igual al arcoseno de 8 entre 12, entre paréntesis. Recordemos que esta función arcoseno, las calculadoras lo manejan como seno a la menos 1. Lo correcto es arcoseno, pero seno a la menos 1 está bien. Entonces yo tomo mi calculadora y calculo esta operación. Nada más, recordemos que tenemos que tenerla en modo D. Y dice, segunda función del seno, entre paréntesis ponemos 8 entre 12, y su resultado fue 41.81 grados. A es igual a 41.81 grados. Si yo quisiera conocer, por ejemplo, el ángulo B, aplicando lo mismo, yo podría decir, ahora, ¿qué razón trigonométrica del ángulo B me relaciona su cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno de B se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. De aquí nosotros podemos decir que esto va a ser igual a ¿quién? Al sustituir valores, encontramos que el coseno de B es cateto adyacente sobre hipotenusa. Del mismo modo, para encontrar el ángulo B va a ser igual al arco coseno de 8 entre 12. Y esto me va a dar ¿qué? Shift arco coseno 8 entre 12, y dice que esto va a ser 48. Voy a redondear a 19. 48.1896, voy a redondear a 19. Ok, entonces ya encontré este ángulo y este ángulo. ¿Cómo podría demostrar que están bien o comprobar? Si yo sumo estos dos ángulos, me deberían de dar 90, porque si estos dos suman 90 y 90, sumarían los 180. Vamos a ver. 41.81 más 48.19 es igual a 90. O sea que A más B es igual a 90. Quiere decir que mis ángulos están bien. Otra forma de calcular, si ya el ángulo B es a 90, le quito el ángulo A y obtengo el valor del ángulo B. Bueno, ahora,
ya encontré este ángulo y este ángulo. ¿Cómo encuentro el lado B? Vamos a hacerlo con razones trigonométricas. Así lo tienen que hacer ustedes en la actividad. Entonces, tengo que relacionar un ángulo que ya conozco, por ejemplo A, con un lado que ya conozco y el lado B que no conozco. ¿Qué razón trigonométrica me relacionará el ángulo A con su cateto opuesto y su cateto adyacente? Entonces, para A, voy a encontrar que la tangente del ángulo A se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituyo valores y encuentro que la tangente del ángulo A es 8 sobre B. Pero yo conozco el ángulo A ya y dice la tangente de 41.81 es igual a 8 sobre B. Aquí yo no puedo encontrar el valor de B porque está abajo, está en el denominador, entonces no lo puedo resolver a menos que sepamos aritmética. La B aquí la tenemos dividiendo, puede pasar para acá multiplicando. Es igual a 8. Ahora, esta tangente, ojo, la B no multiplica el ángulo, multiplica la razón trigonométrica. Esta tangente está multiplicando a B, ahora la paso dividiendo. Esta operación se hace en la calculadora y nos queda 8 entre la tangente, es tangente nada más, no es tangente a la menos 1, de 41.81 es igual a 8.94 y ese es el valor de B. ¿Cómo podría comprobarlo? Lo podría comprobar de esta manera. Por teorema de Pitágoras también se puede hacer, pero en la actividad lo tenemos que hacer todo por razones trigonométricas. El teorema de Pitágoras y la suma de ángulos va a ser nada más para comprobar si está bien. Miren, por teorema de Pitágoras yo sé que B es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A cuadrada. Entonces B es igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale C? 12 al cuadrado menos A, 8 al cuadrado. Al hacer esta operación vamos a ver qué nos da. Voy a poner la raíz cuadrada, abro paréntesis, 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado, cierro mi paréntesis y esto me va a dar 8.94. Este es el valor de B, que coincide con el valor que había obtenido acá arriba. Bueno, gracias por ver el video y hagan su actividad, por favor.